Hola, les doy la bienvenida a esta nueva exploración visual. Hoy vamos a ir directo al grano para desmitificar algo que, la verdad, todos hemos experimentado en carne propia, pero que muy pocos comprenden realmente: la intuición. Históricamente siempre hemos tratado a las corazonadas casi como si fueran magia, ¿cierto? Como un destello totalmente irracional. Pero, ¿y si descubrimos que la intuición no tiene absolutamente nada de mágico? De hecho, la ciencia nos demuestra que es un mecanismo cognitivo súper evolucionado. Es literalmente una herramienta de supervivencia que hemos ido refinando a lo largo de millones de años. Y en el análisis de hoy vamos a desglosar exactamente cómo es que funciona este asombroso fenómeno biológico en nuestro cerebro. Para empezar, hagamos un pequeño ejercicio mental. Pensemos en esta simple pregunta demográfica por un segundo. ¿Qué ciudad tiene mayor población, Berlín o Múnich? Sin buscar en Internet, la inmensa mayoría de las personas adivina instantáneamente la respuesta correcta, que es Berlín. Pero aquí está el detalle fascinante. Casi nadie conoce los datos exactos del censo. O sea, el cerebro simplemente elige Berlín porque el nombre nos resulta muchísimo más reconocible. Nos inclinamos por lo que nos suena familiar, asumiendo automáticamente que esa notoriedad tiene que equivaler a un mayor tamaño o a una mayor importancia. Ahora, lo que resulta súper interesante de esto es la perspectiva del psicólogo Gerd Gigerenzer. Él argumenta que este reconocimiento instantáneo que acabamos de experimentar con Berlín, no es un simple error de nuestro pensamiento. Al contrario, es matemáticamente válido y desde el punto de vista evolutivo es totalmente adaptativo. Básicamente, tenemos un inconsciente que está diseñado para tomar buenas decisiones sin necesidad de consultar una enciclopedia de datos antes de actuar. Así que la intuición es, de hecho, otra forma de racionalidad que está perfectamente adaptada para la acción rápida. Para entender todo esto a fondo, hemos estructurado el análisis de hoy en 5 pasos claros. 1. El mito de la irracionalidad. 2. La anatomía de una intuición. 3. Ajedrez contra póker. 4. La heurística de reconocimiento. Y finalmente el número 5, alfabetización heurística práctica. Muy bien, arranquemos con la primera parte. El mito de la irracionalidad, o cómo desmentir la mente de computadora. Fíjense que existe esta creencia, una falacia muy generalizada, que Gigerenzer llama la ilusión de la racionalidad omnisciente. Básicamente, es la idea de que para tomar la mejor decisión posible, uno tendría que reunir y procesar absolutamente toda la información disponible, ¿no? Calculando fríamente todas las probabilidades, como si fuéramos una computadora. Pero seamos honestos, en el mundo real la información nunca está completa, y el tiempo jamás es infinito. Depender únicamente de un análisis lento y exhaustivo es sencillamente una imposibilidad biológica. Piénsenlo así. Si nuestros antepasados se hubieran detenido a calcular la velocidad exacta, la distancia y el ángulo de un depredador que se les acercaba, definitivamente no estaríamos aquí hoy platicando de esto. Esto nos lleva a nuestra sección 2, la anatomía de una intuición, o la ciencia detrás de la corazonada. Tenemos un término académico que suena un poco denso, propuesto por el investigador Óscar Fernández Galíndez: colapso holónico fractal. Sí, suena súper intimidante, lo sé, pero el concepto en realidad es brillante y muy lógico. Básicamente significa que nuestro sistema nervioso, usando algo llamado atención periférica, escanea el entorno y absorbe cientos de pequeñas pistas dispersas, y luego, ¡pum!, comprime instantáneamente todo ese paquete de señales en un único atractor de sentido. O sea, toda esa información difusa colapsa de golpe en una sola sensación física, ese momento exacto de decir: ¡Eureka! ¡Claro! Ya sé cuál es la respuesta. Veamos cómo ocurre este proceso biológico paso a paso. Primero, tenemos la atención periférica, que es la encargada de recopilar señales débiles del entorno, casi siempre de forma inconsciente, sin darnos cuenta. Luego, ocurre lo que llamamos una interferencia del nicho, que no es más que el momento en el que recibimos un problema o enfrentamos una pregunta de la vida real. Y finalmente, llega el tercer paso, el colapso heurístico. La información se pliega sobre sí misma a una velocidad increíble y emerge una respuesta unitaria, clarísima, sin que tengamos que armar todo un discurso mental consciente. Es, literalmente, un salto rapidísimo hacia la claridad. Pasemos ahora a la sección 3, ajedrez contra póker y los dos sistemas cognitivos. Y esta comparación del ajedrez contra el póker ilustra de manera genial la diferencia fundamental entre nuestros dos estilos cognitivos. Imaginen la razón analítica como un juego de ajedrez. Es súper lenta, es secuencial y requiere muchísima energía mental, pero funciona a la perfección cuando todos los datos y las piezas están visibles sobre el tablero. Por otro lado, la intuición es como una partida de póker. Es rápida, ocurre en un procesamiento paralelo masivo y consume muy poquita energía. En el póker las variables están ocultas y hay que aprender a leer la historia del oponente, sus gestos, sus silencios.
Una mente que solamente sabe analizar datos visibles, sin duda perdería siempre en un entorno tan incierto como el del póker. Esta famosa división propuesta por el ganador del premio Nobel Daniel Kahneman refuerza exactamente esta idea. Su sistema 1 es el del póker, rápido e intuitivo. Y su sistema 2 es el del ajedrez, analítico, metódico y más bien lento. Entonces, el punto clave que debemos llevarnos de aquí es que tener una buena salud cognitiva no se trata de elegir la razón analítica y suprimir la intuición, o viceversa, para nada. Se trata más bien de saber alternar entre ambos sistemas dependiendo de lo que nos exija el entorno en ese momento. Ambos son estilos cognitivos totalmente complementarios y sumamente necesarios. Bien, entremos a la sección 4. La heurística de reconocimiento o la regla del pulgar fractal. La famosa heurística de reconocimiento de la que hablábamos al principio con el ejemplo de las ciudades no es una deducción lógica súper estricta, es más bien una regla ecológica, un atajo de nuestra biología. Es una interferencia muy respetuosa de nuestro entorno. Básicamente, el mundo exterior nos lanza una pista. Si reconoces una opción por encima de las demás, probablemente esa sea la correcta. Y nuestro sistema simplemente la acepta porque, seamos sinceros, es una regla de oro que nos ha funcionado a lo largo de millones de éxitos y fracasos evolutivos. Para describir el inmenso poder detrás de este reconocimiento, las fuentes usan una metáfora bellísima. Es como una pequeña semilla que contiene un árbol entero. A esto se le conoce como potencia fractal. Lo que significa es que ese mismo colapso mental rápido que nos hace elegir un restaurante solo porque nos suena familiar el nombre, puede expandirse a decisiones masivas que alteran por completo nuestra vida. Piensen en saber inmediatamente qué carrera estudiar o esa certeza instantánea que algunos sienten al conocer a su futura pareja. Un detalle diminuto, una simple pista de reconocimiento, se despliega de repente en una decisión vital gigantesca. Ahora, para que este milagro del reconocimiento sea posible, nuestra mente inconsciente tiene que archivar primero esos desencadenantes, ¿verdad? Y lo hace utilizando dos tipos de memoria que trabajan siempre en equipo. Primero está la memoria epigenética, que es la que guarda en silencio esas huellas de nuestras experiencias pasadas o incluso de información de nuestra cultura. Y en segundo lugar, tenemos la memoria semiótica, que es esa capacidad casi instantánea que tiene el cerebro para interpretar esa huella y decir, ah, claro, yo reconozco esto. Juntas, arman toda la arquitectura fundamental sobre la que se construye nuestra intuición. Lo que nos lleva a nuestra última parada, la sección 5, alfabetización heurística práctica, hacia una sociedad endopligente. Y para llevar todo esto a la práctica en nuestro día a día, primero hay que ser muy conscientes de los límites, porque obvio, la intuición no es infalible. Los grandes errores no pasan porque la intuición en sí misma sea mala, sino que ocurren cuando aplicamos una heurística al contexto equivocado. El verdadero peligro aparece cuando estamos frente a entornos diseñados para manipularnos. Por ejemplo, imaginen confiar ciegamente en que un producto del supermercado es de alta calidad, solo porque la publicidad nos bombardeó con su logo y nos creó un reconocimiento totalmente artificial en la cabeza. Nuestro instinto simplemente se equivoca cuando el entorno ensucia y manipula las señales. Precisamente por eso, los expertos nos sugieren 4 pasos súper concretos para cultivar lo que llaman endopligencia, que es básicamente aprender a cuidar y refinar nuestra capacidad intuitiva. Número 1. Entrenar la atención periférica, o sea, aprender a observar nuestro entorno de forma mucho más amplia, relajada, sin estar emitiendo juicios constantemente. 2. Llevar un diario de heurísticas. Imaginen registrar esas corazonadas del día a día y luego validarlas con calma, analizando si de verdad funcionaron o no. 3. Promover una alfabetización que nos enseña a todos cuándo es válido confiar en un instinto y cuándo no. Y 4. En esta era donde nos ahogamos en sobreinformación, tenemos que aprender a priorizar y discriminar las señales reales en lugar de solo acumular datos llenos de ruido. Para ir cerrando los conceptos de esta exploración, me gustaría compartir este pensamiento que me parece sumamente profundo. No siempre hay que razonar, no siempre hay que intuir, hay que alternar. La intuición nos da la semilla, la razón la planta y la paciencia la riega. Es un recordatorio espectacular de que tanto el análisis minucioso como el salto rápido de una corazonada no son enemigos. Al contrario, son aliados absolutamente indispensables para navegar por lo compleja y fascinante que puede ser nuestra existencia. Y para despedirnos, les dejo un retro final a todos los que nos acompañan en este análisis. Tómense un momento y piensen profundamente en la última gran decisión que tomaron en su vida. Si la miran en retrospectiva, ¿creen que emparejaron la heurística correcta con el contexto adecuado? ¿O tal vez intentaron jugar una partida de póker llena de incertidumbre y de variables ocultas, tratando de forzar las lentas reglas analíticas del ajedrez? Les dejo esta provocadora reflexión abierta. Sin duda, es una excelente puerta para seguir explorando cómo estos increíbles atajos de nuestra mente terminan definiendo prácticamente cada aspecto de nuestro mundo. ¡Hasta la próxima!